Quizás hayas visto esta película de niño, pero muchos de nosotros no captamos la oscura historia detrás, o lo que el durazno o estas perturbadoras criaturas podrían significar. Aquí te lo explico. Jim Henry Trotter es un niño alegre y optimista que vive cerca de la costa inglesa con sus amorosos padres. El día que Jim cumple 7 años, celebran con un picnic en la playa. Mientras observan las nubes, su padre le da un libro de viajes y le habla sobre el Empire State, el edificio más alto del mundo, situado en Nueva York, una ciudad al otro lado del Atlántico donde todos los sueños se hacen realidad. Su padre espera llevarlos ahí algún día. Pero la vida de Jim cambia drásticamente cuando un rinoceronte furioso aparece de repente y devora a sus padres. Con el corazón roto, Jim, ahora huérfano, es enviado a vivir con sus desagradables tías Sponge y Spiker. Ellas viven en una casa vieja y deteriorada en una colina desolada. Jim duerme en un pequeño y polvoriento desván. Tía Sponge es una mujer grande con una nariz grande y dedos feos, mientras que tía Spiker es alta y flaca con mejillas tan afiladas que parecen cuchillos. Las tías obligan a Jim a levantarse al amanecer para hacer las tareas más duras, como cortar leña y arrancar malas hierbas. Mientras Jim trabaja, sus tías pasan el día tomando el sol en vestidos feos, mirándose en sus espejos de mano sin hacer nada útil. Cuando Jim hace una pausa, la tía Sponge lo encuentra leyendo el libro de viajes que su padre le dio y lo regaña. Furiosa, le quita el libro acusándolo de querer huir y se lo pasa a su hermana. Tía Spiker le dice que su padre era un soñador y eso causó su muerte. Las tías le advierten que no tiene a dónde ir y que si intenta escapar, el rinoceronte que devoró a sus padres lo atrapará. Tía Sponge rompe el libro y le ordena olvidar esos sueños y volver al trabajo. Esa noche, después de terminar sus tareas, Jim entra a la casa y ve a sus tías acabando la cena. Tía Spiker se burla y le señala algo en el horno, pero Jim descubre que solo son 2 cabezas de pescado crudo. Resignado, toma una bolsa de papas fritas del basurero y se retira a su cuarto. Mientras come las últimas papas, nota una araña en su ventana. La toma suavemente y la coloca en el suelo, sugiriéndole que se esconda de sus tías, quienes detestan a las arañas, pero asegurándole que él será su amigo. Luego Jim usa sus lápices para dibujar en la bolsa de papas, extrañando a sus padres y soñando con visitar algún día la gran ciudad de sus sueños. Transforma la bolsa en un farol improvisado y usa la vela de su último cumpleaños para encenderla y enviarla al cielo junto con sus sueños. Se despierta con los gritos de tía Spiker, quien ha encontrado la araña. Jim la rescata y al enfrentar a tía Sponge en la puerta, ambos tropiezan y caen por las escaleras, haciendo que la araña aterrice en el rostro de Sponge. Mientras Spiker se apresura a ayudar, golpeando accidentalmente a su hermana, Jim aprovecha el caos para liberar a la araña, pidiéndole que huya de la casa como él desearía hacer. Levantando la vista, Jim se encuentra con un anciano uniformado que lo llama por su nombre y le pregunta qué lo detiene. El anciano le dice a Jim que la solución a sus problemas está en una bolsita y le entrega la bolsa que voló llena de gusanos verdes brillantes. Explica que son lenguas de cocodrilo mágicas y promete que si las guarda, cosas maravillosas sucederán. Dejará de ser desdichado y podrá ir a Nueva York, el lugar de sus sueños. Jim duda, pero el anciano le asegura que las respuestas se encuentran en su corazón, no en su mente. Jim entonces acepta las lenguas de cocodrilo, pero el anciano le advierte que no las deje escapar, porque su magia actuará sobre quien las encuentre primero. De repente, una ráfaga de viento se lleva al anciano. Mientras Jim corre hacia casa, tropieza y las lenguas de cocodrilo se esparcen alrededor del viejo árbol en el jardín. Intenta recogerlas, pero es inútil. Sus tías lo alcanzan y lo regañan. Spiker sugiere que Sponge lo golpee, pero como es demasiado floja, ella responde que es demasiado temprano para eso. Arrastrando a James hacia la casa, tía Sponge nota un durazno en el viejo árbol, sorprendida de ver algo más que hojas secas. Mientras empuja a Jim para que recoja la fruta, la tía Spiker los detiene, señalando que el durazno está creciendo. Sorprendidos, observan cómo el durazno se agranda rápidamente hasta pesar más que el propio árbol, apoyándose en el césped. Pronto es casi tan grande como la casa. Entonces a las tías se les ocurre un plan para ganar dinero. Rodean el durazno con una cerca y lo promocionan como el más grande del mundo, cobrando entrada para verlo. Desde la ventana de su diminuto cuarto en el ático, Jim mira con tristeza, deseando jugar con otros niños. Esa noche, mientras sus tías cuentan el dinero, le ordenan recoger la basura y le advierten que no se acerque al durazno o el rinoceronte regresará. El rinoceronte juega un papel simbólico clave. Según el libro, los padres de Jim mueren literalmente en un accidente cuando un rinoceronte escapado del zoológico de Londres los ataca. Este evento ocurre cuando Jim tiene apenas 4 años. La pérdida de sus padres de manera tan abrupta y violenta convierte al rinoceronte en un símbolo de terror para el niño. Y sus tías aprovechan este miedo para controlarlo. Le dicen que su padre fue devorado por soñar y que el rinoceronte volverá si se porta mal, usando al animal como una amenaza para que Jim obedezca y no siga sus sueños ni desafíe a sus tías. De esta forma, en la mente de Jim, el rinoceronte se convierte en un monstruo que, como a sus padres, podría perseguirlo si intenta cambiar su vida o si desobedece las reglas que sus tías le han impuesto.
supuesto. Jim encuentra su bolsa en el suelo y descubre una lengua de cocodrilo dentro, la cual salta y se esconde bajo el durazno. Con hambre, James le da un mordisco al durazno y accidentalmente se come la lengua de cocodrilo. Un agujero se abre en la fruta, invitándolo a entrar con una luz brillante. Curioso, Jim entra y viaja por un túnel transformándose en animación. Al llegar al final, cae en una habitación llena de insectos parlantes de tamaño humano. Conoce a la bondadosa señora Mariquita, el viejo señor Saltamontes, el tenaz señor Ciempiés, el ciego señor Lombriz, la misteriosa señora Araña y la sorda luciérnaga, que alumbra cuando falta luz. Jim descubre que los insectos planean escapar de las malvadas tías Punch y Spiker y están emocionados por ir a la ciudad donde los sueños se hacen realidad. El niño teme al rinoceronte, pero el señor Saltamontes lo tranquiliza diciendo que nunca ha visto uno en la colina. Un tema recurrente de la película es ver las cosas desde una perspectiva diferente, así que vamos a hacerlo. Podemos considerar esta historia como la de un niño muy solo que usa su imaginación para crear un mundo mejor para sí mismo. Jim es terriblemente maltratado por sus tías que le hacen pasar hambre y lo explotan. Y cuando al fin llegan visitantes a su solitaria colina, lo encierran y le impiden jugar con otros niños. Este es el momento de quiebre para Jim, donde parece imposible escapar de este mundo opresivo, y es entonces cuando podría haber comenzado a soñar con un mundo de fantasía. Jim podría haber imaginado el durazno gigante y sus aventuras como una forma de escapar de su triste realidad. Se imagina el durazno gigante en respuesta a su deseo de libertad, un deseo tan inalcanzable como esperar que el viejo árbol de duraznos, muerto y estéril que ve todos los días, de repente comience a dar frutos. Asimismo, en la solitaria vida de Jim con sus tías, los únicos seres vivos con los que se cruza y que no lo atormentan son los insectos. Si consideramos que todo podría estar sucediendo en su imaginación, Jim les da características humanas y los convierte en amigos imaginarios. Cada insecto, que son criaturas normalmente rechazadas, al igual que Jim se siente rechazado por sus tías, representa un aspecto diferente de su personalidad o algo que él realmente desea. Por ejemplo, el señor Saltamontes actúa como un padre para Jim. Es sabio y amable y siempre está ahí para darle consejos y apoyo, especialmente cuando Jim está asustado, como cuando lo tranquiliza ante la preocupación del niño por el rinoceronte. Y así continuará explicando lo que representan los otros insectos a medida que avance la historia. La reunión se interrumpe cuando las tías llaman a Jim. El señor Ciempiés, saliendo del durazno, corta la rama con sus garras y el durazno cae, aplastando el coche de las tías. El durazno gigante rueda cuesta abajo, atraviesa el pueblo, rebota en la iglesia y sigue hacia las tierras de cultivo hasta que se lanza al océano desde el acantilado. La luciérnaga alumbra y los demás tripulantes salen del durazno encontrándose en el océano Atlántico. Sin embargo, no tienen velas para dirigirse a su destino. La señora luciérnaga, aunque no es muy notoria y habla poco, es clave porque trae luz cuando están en la oscuridad del durazno. Ella entonces simboliza la esperanza y el consuelo que Jim busca en momentos difíciles. Entonces Jim tiene una idea brillante: usar gaviotas para volar el durazno hasta Nueva York. Con el reticente señor Lombriz como cebo, atrapan una gaviota y la atan con hilo de la señora Araña. Pero mientras intentan capturar más aves, un estruendo interrumpe. Un enorme tiburón mecánico emerge del agua y se dirige hacia el durazno. Rápidamente Jim toma la red de la señora Araña y con ayuda del señor Ciempiés, que agita al señor Lombriz, logran atraer y atrapar a las gaviotas restantes. Liberan las aves y el durazno se eleva en el aire. Aún amenazados por el tiburón, que dispara flechas y libera tiburones torpedo, la situación se torna crítica. La señora Mariquita neutraliza los torpedos mientras la señora Araña destraba una flecha salvando al señor Ciempiés. La flecha vuelve hacia el tiburón mecánico, que explota. La señora Mariquita es como una madre para Jim, siempre cariñosa y protectora. Y esto se aprecia especialmente y simbólicamente cuando enfrentan al tiburón mecánico que dispara cabezas de pescado, igual a la comida que las malvadas tías de Jim le hacían comer. La señora Mariquita detiene los ataques, mostrando su papel protector y bondadoso en contraste con la crueldad de las tías. Los bichos celebran en el durazno y agradecen a Jim por su idea. Ahora se dirigen a Nueva York volando. Durante el viaje, Jim consuela a un asustado señor Lombriz, recordando el consejo de sus padres de ver los problemas desde otra perspectiva. Cuando el gusano duda, mencionando que siempre ha sido carnada, Jim le recuerda que sus acciones les dieron alas y que él solo venció a un tiburón gigante. Esto anima a la lombriz y cambia su forma de ver las cosas. La lombriz siempre piensa que lo peor va a suceder y es muy miedosa. Y esto puede mostrar cómo Jim se siente por dentro debido a cómo lo tratan sus tías, haciéndolo sentir que no vale mucho. Cuando Jim ayuda a la lombriz a pensar de manera más positiva y a ver lo valiente que es como si él mismo estuviera aprendiendo a valorarse y ganando confianza. Mientras vuelan, el viaje se alarga y todos sienten hambre, especialmente el señor Ciempiés. Después de una pequeña disputa por comida, Jim recuerda a todos que viajan en un durazno y tienen comida suficiente. Finalmente, todos disfrutan de un gran festín. Esa noche, la señora Araña arropa a Jim en un nido tejido. Al verla siempre sola, Jim le sugiere que podría hacerse amiga de los demás si se abriera un poco. Ella teme que le tengan miedo, pero Jim le recuerda cómo ha sido amable con él. La araña revela entonces que es la misma que Jim salvó de sus tías. Preocupado por ser encontrado y tener que regresar a su antigua vida, Jim se angustia, pero la araña lo calma asegurándole que nadie puede obligarlo a hacer algo contra su voluntad. Con eso, Jim se duerme.
La araña representa la amistad que Jim tanto anhelaba. Incluso antes de su aventura en el durazno gigante, él ya conversaba con ella como si fuera una amiga, lo que refleja su profundo deseo de conectar con alguien. Al despertar, se encuentra su cara cubierta de copos de nieve. Sube a la superficie del durazno y se da cuenta de que están perdidos en un océano helado rodeado de barcos naufragados. Observa al señor Ciempiés y al señor Saltamontes discutiendo acaloradamente. El señor Saltamontes acusa al Ciempiés de desorientarlos, mientras los demás insectos cuestionan su supuesto conocimiento del mundo. El señor Ciempiés confiesa que nunca ha viajado, solo leyó revistas de National Geographic. El señor Saltamontes, enojado, le da una patada y dice que necesitan una brújula para salir de este lugar. Jim pregunta si hay una a bordo de alguno de los barcos. El señor Saltamontes cree que sí, pero advierte que aventurarse en las aguas heladas es una muerte segura. Al escuchar esto, el señor Ciempiés se lanza al agua buscando redimirse. Preocupados, Jim y la señora Araña se lanzan tras él. El señor Ciempiés entra a un barco hundido y encuentra una brújula en manos de un capitán esqueleto. Al tomarla, los esqueletos cobran vida y lo atrapan. Jim y la señora Araña llegan al barco y ven a los esqueletos a punto de partir al Ciempiés. Jim interviene con una patada a un pirata y la señora Araña hace lo mismo con los demás. Se desata una pelea por la brújula y el señor Ciempiés, ya libre, se la pasa a Jim. Los amigos del durazno ayudan a Jim y a la señora Araña a ponerse a salvo, mientras el señor Ciempiés enfrenta a los piratas restantes. Al volver a la superficie, la señora Araña se alarma al ver el sombrero del Ciempiés flotando en el agua. Pero luego aparece él, ileso y con el sombrero de pirata. Los insectos reciben con alegría a su amigo redimido. El Ciempiés es aventurero y valiente, listo para enfrentar cualquier desafío para proteger a sus amigos. Entonces representa la valentía y la confianza que Jim anhela tener. Guiados por la brújula, navegan hacia la gran ciudad. Al caer la noche, el señor Saltamontes releva al señor Ciempiés en el timón. Jim revisa su mapa y al escuchar música se une al señor Saltamontes, que toca el violín y canta, pronto acompañado por los demás. Le recuerdan al niño que gracias a él han avanzado tanto y que no está solo, pues son su nueva familia. De pronto, una sirena suena y al mirar abajo, las nubes se dispersan, mostrando la luminosa Nueva York y la Estatua de la Libertad. Sin embargo, su festejo se interrumpe por un viento que les arrebata la brújula y desvía su curso. A su alrededor, las nubes forman una tormenta con la figura de un rinoceronte. Truenos y relámpagos llenan el cielo mientras el rinoceronte avanza hacia ellos. Los insectos suben por las cuerdas, pero Jim decide enfrentar a la bestia. Siguiendo el consejo de sus padres, intenta ver las cosas desde otro ángulo. Desafía al rinoceronte gritándole que solo es humo y ruido y que no le teme. Valientemente se enfrenta al rinoceronte justo cuando un rayo golpea el durazno, rompiendo las cuerdas y haciéndolo caer del cielo. Jim despierta, escupiendo la lengua de cocodrilo que había tragado, transformado de nuevo en humano y solo dentro del durazno. El durazno típico de la primavera se asocia tradicionalmente con el renacer y el nuevo comienzo tras el invierno, lo que se refleja claramente en la historia de Jim. Al inicio, Jim se encuentra en un invierno personal. Su vida es triste, llena de problemas y carencias emocionales, parecida a un periodo oscuro y frío. Cuando aparece el durazno gigante, es como si empezara la primavera para él, un tiempo de cambio y crecimiento interno. El durazno le brinda nuevas experiencias y formas de ver el mundo que son clave para superar las dificultades de su pasado, reflejando la esperanza y la renovación que trae consigo la primavera. Al salir, ve la luminosa ciudad de Nueva York bajo él y busca el Empire State sin saber que está encima de él. Un oficial pide la grúa más grande de la ciudad y cuando esta llega, empieza a levantar el durazno. Jim descubre que está sentado en lo alto del Empire State y aunque celebra, siente tristeza por no tener a su familia de insectos con él. Abajo, una gran multitud de curiosos y periodistas rodean el durazno. De repente, se abren paso entre la multitud para mostrar un coche mojado y dañado del que salen sus malvadas tías empapadas tras cruzar el Atlántico. Caminan hacia Jim fingiendo cariño y le dicen al policía que son sus tutoras legales. Luego muestran una foto para probar que son las dueñas del durazno e intentan llevarse al niño. El chico argumenta que él es el verdadero dueño. Sus tías lo acusan ante la gente de ser un mentiroso. En respuesta, Jim se sube al camión y relata a la multitud su increíble viaje atado a 100 gaviotas y volando sobre el océano. Sus tías se burlan diciendo que solo es un sueño. Jim replica que todas las cosas comenzaron como sueños, incluso esta ciudad, y que tal vez eso es exactamente lo que él hizo. Soñó con estar aquí y lo logró. Las malvadas tías insisten en llevarse a Jim de regreso a la colina, pero él se resiste. Les grita que no volverá con ellas a sufrir golpes, hambre y desprecios. La multitud se horroriza al oírlo. Con su imaginación, Jim procesó su realidad, encontró fuerza y descubrió su propio valor. Durante su viaje imaginario en el durazno gigante, Jim se transformó. Hizo amigos que lo apoyaron emocionalmente y cada desafío que enfrentaron juntos lo ayudó a crecer, a ser valiente y a conectar con otros. Al final del viaje, Jim es una persona nueva, con más confianza y valor. Se dio cuenta de que el rinoceronte que tanto temía era solo humo y ruido, una ilusión, y que sus tías, que parecían tener un poder absoluto sobre él, en realidad son
nada. Esto lo anima a enfrentarlas y a empezar a perseguir sus sueños. Al perder la paciencia, las tías toman un hacha y empiezan a golpear el camión. Justo en ese momento, la familia de insectos de Jim desciende del cielo. Aterrizan sobre el durazno, listos para ayudar. La señora araña lanza una cuerda que Jim usa para atrapar a sus tías, elevándolas y silenciándolas con telarañas. El policía, atónito, finalmente comprende que Jim decía la verdad. Jim se sube al durazno y presenta a su familia de insectos a la multitud. Luego invita a todos a comerse el durazno, que devoran hasta dejar solo el hueso. Al final colocan el hueso en Central Park, donde Jim Henry Trotter vive con su familia compartiendo sus aventuras con amigos y cualquiera que quiera escuchar. La película cierra con una imagen poderosa. El niño más triste y solitario del mundo se transforma en alguien rodeado de amigos y lleno de esperanza. Grandes cosas esperan a aquellos que se atreven a soñar. Como bien dice Jim, todo puede comenzar con un sueño de mejorar, de transformar nuestra realidad, de alcanzar algo grande. Jim soñaba con un mundo mejor para él, lejos de sus crueles tías y rodeado de amigos. Y lo consiguió. Imaginó un lugar lleno de compasión y amor y lo hizo realidad. Desde pequeño, los padres de Jim siempre le dijeron que intentara ver las cosas de otra manera cuando tuviera problemas. Esta idea es muy importante porque a menudo la manera en la que vemos un problema puede ser parte del problema mismo. Si pensamos que no tenemos la capacidad para cambiar nuestra situación, ese mismo pensamiento puede ser lo que nos detiene. Si creemos que nuestros miedos infundados son peligros reales y nunca los cuestionamos, como el rinoceronte que solo es humo y ruido, esa percepción puede ser parte de lo que nos paraliza. Si solo nos fijamos en lo malo de nuestra situación y nos olvidamos de lo bueno, eso también puede ser parte del problema. Por eso Jim nos enseña algo importante. Cada vez que enfrentemos un problema que nos asuste, tratemos de verlo de otra manera.